Buenas tardes. Primero un temita de organización. Yo pensé que iba a hablar para otro público, para el cual ya había hablado antes, entonces cambié el texto. Y voy a agregar otra información u otra presentación que hice la vez pasada porque es pertinente y se conecta con la que hizo el doctor Vergel, que tiene que ver sobre consentimiento informado. Entonces voy a dedicar una primera parte a lo que es inicio de la existencia de la persona humana y fin de la existencia de la persona humana en el Código Civil. Si quieren dejamos un espacio para preguntas, cambio y hablo un ratito de consentimiento informado, y si nos queda tiempo hablo un poco de los cambios en materia de responsabilidad civil en lo que tiene que ver con la salud. Entonces, para empezar, este tema que ha sido tan discutido, que es cuándo comienza la persona humana para la ley civil. En el Código de Vélez-Sarsfield está este artículo 70 que dice: desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas. Un poco podemos preguntarnos qué quiso decir Vélez-Sarsfield cuando habló del seno materno. Parece un giro más literario que científico o jurídico, pero es lo que dice y tuvo una implicancia concreta en la redacción tanto del anteproyecto como de las modificaciones que se hicieron luego y han quedado en el Código Civil tal cual quedó redactado, civil y comercial. Este artículo, con el avance del derecho, no se interpretaba a secas como una norma de derecho común que no tenía otro tipo de marco u otro tipo de implicancia, sino que en el derecho internacional, el derecho de los pactos internacionales sobre derechos humanos incorporados a nuestra Constitución del 94 y este artículo 75, inciso 22, también tenían influencia en esta concepción civil que nosotros teníamos de la vida. Por ejemplo, concretamente el Pacto de San José de Costa Rica dice sobre este tema que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, y este inicio de la existencia de la persona aparece en el momento de la concepción a secas, una de las normas que también formaba parte de nuestro bloque de normas que me llevaban a comprender esta materia. Convención de los Derechos del Niño: niño es todo ser humano menor de 18 años de edad, y durante el gobierno del doctor Menem, la Argentina hace una reserva con respecto a esta disposición diciendo es todo ser humano menor de esa edad, pero entendido desde la concepción. Y en el fallo de la Corte Suprema del año 2012 con relación al aborto no punible, el caso conocido como FAL, entre muchas cosas que dice nuestro Supremo Tribunal con relación a este tema, o con relación a varios temas vinculados al aborto, como la existencia de objeción de conciencia, la necesidad de establecer protocolos para regular este tipo de cuestiones y no una judicialización de todos los casos, etc., también dice que la interpretación que hizo la Corte, o que hizo, mejor dicho, la Argentina, en esa reserva respecto de la Convención de los Derechos del Niño era puramente interpretativa. Es decir, le resta valor normativo a esa declaración, abriendo una puerta para que la vida humana no sea considerada como existente a los efectos civiles desde el momento de la concepción. Es curioso porque cuando uno se plantea este tema y con debates tan aguerridos y posiciones tan encontradas sobre la materia, si uno hace una pequeña revisión sobre el derecho comparado, sobre cuáles serían los países que se vuelcan por una u otra postura, el único que casi francamente, digo casi porque la definición es bastante críptica, se estaría inclinando por una concepción de la persona humana desde el momento de la concepción es el Código de México de estos últimos años. Pero incluso es interesante, Brasil, por ejemplo, tiene una fórmula por la cual se dice existe, o la persona humana existe, desde el nacimiento sin perjuicio de la protección que puede tener el nasciturus desde el momento de la concepción. España y, si se quiere, la mayor parte de los países europeos tienen claras disposiciones que, digamos, establecen que la persona humana comienza los efectos civiles desde el nacimiento, y hasta es interesante ver el Código de Bello. Me traje, me olvidé los papeles para hablarlo textualmente, pero es interesante, un código decimonónico del siglo XIX, donde también se dice claramente que persona, o la definición de la persona humana, tiene lugar el chileno, con el nacimiento. ¿Qué viene diciendo nuestro código? Bueno, el Código de Vélez ya lo hemos visto. El anteproyecto 2012, evidentemente el legislador con estos conflictos tan, digamos, importantes que han existido en torno a esta idea, tomó textualmente la letra de Vélez-Sarsfield, dijo la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno, y agregó
una frase referida específicamente a las técnicas de reproducción asistida. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevé la ley especial para la protección del embrión no implantado, texto que es coherente con las regulaciones que permanecen en el código que va a iniciar su vigencia el 1 de agosto de 2015, con respecto a estas, estas situaciones de terapias o técnicas de reproducción humana asistida, de manera coherente. Entonces, daba un espacio para estas técnicas. Y llegamos a la sanción, o llegaremos a la sanción o a la entrada en vigencia del Código Civil con una reforma que se hizo el año pasado, o mejor dicho, en noviembre de 2013 por el Poder Legislativo, donde se dice que la persona humana comienza con la concepción. Ahora, ¿qué decimos cuando decimos que la existencia de la persona humana, en el Código Civil y Comercial, se inicia con el nacimiento o con la concepción en el seno materno? A mí me parece importante siempre para nuestro análisis distinguir un poquito qué se estudia en cada ámbito del conocimiento y qué se quiere decir en cada uno de ellos. Por ejemplo, esencial para la teología, para la filosofía y para la ciencia es definir en qué momento existe ser humano, en qué momento se inicia la vida. No hay consenso en este punto, pero no es exactamente, esto influye en las reflexiones que vamos a hacer como juristas o como estudiosos del derecho o como abogados o funcionarios judiciales, pero no es exactamente esta la esencia de la discusión que nosotros tenemos cuando analizamos el Código Civil y su definición al respecto. Lo esencial, por su parte, para el Código Penal es definir en qué momento, puede existir persona humana para poder definir si existe un delito o no por la terminación de la existencia de esa persona humana. Concretamente, pensar en si el aborto es o no un delito. Esto es lo que está en el pensamiento central del derecho penal. Y en el derecho argentino, el aborto es un delito en muchas circunstancias y es no punible en otras, según la definición del mismo Código Penal y los alcances que a esta definición se le dio en el fallo FAL que antes mencionábamos. Hay variadas iniciativas de reforma, algunas tienden a extender las situaciones en las cuales el aborto sería una circunstancia no punible y otras directamente pretenden o tienden a establecer un derecho de la mujer a decidir libremente la interrupción del embarazo en base a otro tipo de construcciones, no a la no punibilidad del aborto, sino directamente a consagrar un derecho a la interrupción del embarazo lícito, digamos. Ahora, cuando pensamos en la interrupción del embarazo en el derecho civil y pensamos en delimitar el momento de inicio de la existencia de la persona humana, tenemos que ver justamente en esta materia dos tipos de cuestiones. De un lado, las implicancias civiles para los derechos, reconocidos como tales, en muchos casos patrimoniales o vinculados al derecho de familia, que tendría que definir a la persona desde uno u otro momento. Concretamente, si nosotros decimos que hay persona desde la concepción, cuando pensemos en el derecho sucesorio de un matrimonio o de un progenitor que tiene 2 hijos y tiene 3 embriones congelados en un instituto de fertilización, vamos a tener que considerar en algún punto los derechos que pueden tener estas personas, que por ahora son embriones, en ese derecho sucesorio. O del mismo modo, cuando se haga una práctica de cálculo de la cuenta alimentaria, si bien no habrá que pagar seguramente alimentos a los embriones, habrá que considerar qué incidencia pueden tener en esta cuenta alimentaria estos otros hijos que están en un laboratorio. Y si un empleado de ese laboratorio sin querer rompe varios frascos y desaparecen y terminan con esa existencia particular, estos embriones, también tenemos que pensar en reparaciones, muchas veces múltiples, por los daños y perjuicios derivados de la destrucción de esas vidas por la caída de esos frascos al piso. Esta es un poco la implicancia fría, dura, de considerar que la vida humana, o mejor dicho, no la vida humana, sino que la existencia de la persona humana, los efectos civiles, comienza desde la concepción, como dirá el Código Civil y Comercial que entrará próximamente en vigencia. Y después, por este proceso que existe o que supone la entrada en vigencia del nuevo cuerpo de leyes, que es la constitucionalización del derecho privado, cuando nosotros decimos que hay persona humana desde la concepción, estamos generando implicancias también en materia civil en al menos 2 tipos de cuestiones. Uno,
en la existencia de un derecho a la vida. Si nosotros decimos que estos embriones que están en los laboratorios son personas, hay un verdadero derecho a vivir y se producen situaciones como las que nosotros hemos visto hace un par de años en la justicia civil, un fallo de la Cámara Civil Sala J, muy conocido y expuesto en los medios, donde un matrimonio divorciado o separado de hecho, no había consenso sobre qué hacer con esos embriones. La mujer, por razones religiosas y por convicciones íntimas, dijo, estos son personas, yo quiero que se me implanten y quiero que nazcan y se viabilicen estos embriones, y el marido dijo, de modo alguno yo quiero ser padre de los hijos de mi exmujer y me niego. Esto dio lugar a un extenso proceso judicial y la Cámara terminó decidiendo en función de un criterio similar al que incluye el artículo 19 próximo a entrar en vigencia. Por esas razones se dijo, hay derecho al implante porque acá hay una vida, y la biología le dio razón al padre porque no fue viable esa vida y el embrión no nació. Siempre también cuando hablamos de estas cosas, entonces tenemos que pensar como aspectos críticos o más conflictivos los siguientes. Uno, hay un derecho del no nacido a existir, y en este caso, con cualquiera de las fórmulas aplicables existentes en el derecho comparado, es decir, aún pensando que este embrión podría ser o podría no ser persona humana de acuerdo a algún tipo de calificación legal, de todos modos se puede procurar su protección sin que sea una persona humana para la ley civil. Estoy diciendo que aún las personas que no están de acuerdo con la fórmula que se va a consagrar, sino que dicen debió reconocerse la existencia de persona humana desde el nacimiento, o al menos de acuerdo a esta fórmula intermedia o ecléctica que proponía el anteproyecto, aún dentro de esas posiciones perfectamente se puede proteger al embrión. Es decir, un embrión en un laboratorio puede ser protegido sin que sea denominado persona, sino que siendo denominado una entidad especial a la cual daremos una protección especial que no es ni una cosa ni una persona. Esta posibilidad existe. Y en cuanto a la interrupción del embarazo, nuevamente, aun si pensamos que existe persona desde la concepción, también podría considerarse no punible la interrupción del embarazo en variadas circunstancias, es decir, no hablar de delito de aborto a pesar de entenderse que existe persona desde la concepción. En otros términos, lo que estoy diciendo es, digamos que la persona existe desde la concepción en el seno materno, o bien desde el nacimiento, en cualquiera de los casos el embrión puede ser protegido, y en cualquiera de los casos uno podría decir que el aborto no es punible. Del mismo modo que uno dice que el homicidio en circunstancias de emoción violenta o en determinados casos puede no ser punible, también podría ser no punible la interrupción del embarazo. Aquello a lo cual voy es cuando se habla de una necesaria congruencia entre el derecho civil y penal en el tratamiento de estas figuras, esto no necesariamente es así. O sea, por supuesto que sería ideal que ese tratamiento que se da a esta entidad que es el embrión sea común en uno y otro ámbito, pero bien podría suceder, como de hecho va a estar sucediendo, que tal vez el tratamiento no sea exactamente idéntico en uno y otro ámbito. Ahora bien, esto es lo que va a decir nuestro Código Civil. Hay persona humana desde la concepción. Pero de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, de acuerdo a la Convención Internacional de Derechos Humanos de Costa Rica y de acuerdo a un fallo muy relevante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se llama Artavia Murillo, con Costa Rica, fallo del año 2012, se dijeron con respecto a este tema tres cosas. Primero, que hay un derecho a procrear y a no procrear de la mujer. Segundo, que la concepción se identifica con la idea de anidación, y esto significa no solamente que habría persona humana desde el implante, o al menos desde la anidación de este embrión en la mujer, esto no solo tendría efectos sobre esta circunstancia puntual, sino también sobre los métodos anticonceptivos, por ejemplo sobre la pastilla del día después, y además se dijo que el embrión no implantado no es persona. Entonces, el escenario con el cual nos vamos a encontrar, próximamente, a partir del mes de agosto, es con un derecho interno común que va a decir que hay persona desde la concepción y un derecho constitucional argentino que nos se va a estar diciendo que hay persona desde la anidación, es decir, desde el implante de estos embriones en el seno de la madre, porque esto no ocurre por un proceso natural, sino por un proceso que requiere de manipulación en los términos de Salvador, si me permite, es decir, de la acción de la mano humana.
Además de esta circunstancia, como la modificación apuntó directamente al artículo 19 y no contempló otras disposiciones del Código Civil, vamos a tener un código que, por ejemplo, dice que hace falta de consentimiento informado ante la renovación de todo procedimiento de implante en la madre. Es decir, en los artículos 560 y 561 del Código Civil, que son normas sobre familia, se dice que, en función incluso de la experiencia vida en ese caso de la sala J, que toda vez que se vaya a hacer un implante, debe expresarse la voluntad procreacional de los progenitores y por lo tanto falta un consentimiento informado en cada caso. Es decir, que cuando se presente el mismo caso que mencionamos, seguramente vendrá el padre y dirá, acá no se puede hacer implante porque yo no consentí, y vendrá la madre y dirá, de todos modos acá hay vida, implántenme este embrión y tendremos una discusión similar a la que tuvimos en el pasado. Sí. Si el padre no está, si el padre ha fallecido, la madre sola puede tomar la determinación. En el anteproyecto había una norma específica sobre implante y voluntad procreacional, digamos, o aplicación o posibilidad de aplicar estas técnicas post-mortem. Esa regla fue eliminada del proyecto y de lo que va a ser código, así que este será otro tema de opinión. Y la otra norma, bueno, que también incide en todo el análisis de este tema, es la que refiere a la tercera forma de filiación, más allá de las tradicionales, natural y por adopción, la nueva forma de filiación con iguales efectos, que es aquella por técnicas de reproducción asistida, donde tenemos justamente la voluntad procreacional como el elemento esencial para determinarlo, o sea, otro elemento que nos hace pensar que tal vez no va exactamente de la mano con esta idea de concepción desde, o persona humana desde la concepción. Bueno, ¿alguna reflexión sobre esto? ¿Algún comentario? ¿Alguna idea? ¿Alguna pregunta? Deja unos cuantos interrogantes. Pareciera que hay temas que no terminamos de definir en nuestro país. Salvador, hoy le escuché, por segunda vez esta idea que siempre tiene, son temas que habría que llevar a un ámbito de debate plural, dejar los preconceptos a un lado y realmente tomar una decisión clara, extensa y definitiva sobre estos temas. No sé si decir que no alcanzamos una preparación suficiente para eso porque no se logran estos temas tan críticos, pero bueno, el plano normativo es explícito y tal vez creo que una de las cosas que podemos hacer es realmente centrar el análisis en aquellos temas que son definitorios para lo que estamos estudiando. Es decir, ¿qué implicancias tiene considerar que el inicio de la existencia de la persona humana ocurre en uno u otro momento? No estamos discutiendo, como hacen los científicos y tampoco se ponen de acuerdo, como hacen los teólogos y tampoco se acuerdan, cuándo comienza la vida. No es esta la discusión que le damos en derecho, según mi mirada, ¿no? Avanza un poquito más con el otro momento crucial en las personas, el Código Civil y la incidencia que ha tenido la ciencia en el nuevo Código. ¿Por qué tanto tratamiento? Bueno, porque obviamente, como también mencionó Salvador, un código del siglo XIX, el tema de la salud no era una cuestión que circulara en el común de la gente, que fuera objeto de conversaciones en las familias, apareciera en internet que no existía ni nada, sino que daba esa protección fundamentalmente patrimonial de determinados sujetos. Y ahora, desde el avance de la ciencia genética, desde la aparición de la fertilización asistida, desde los avances digamos, en investigación con seres humanos, etc., es un tema que hace al saber común y el Código de Leyes justamente recoge esta evolución social y trata se centra no solo en estas cuestiones que tienen que ver con la manipulación genética y con el destino que se le da a las partes del cuerpo y con el momento de inicio de la existencia de la persona humana, sino que también se ocupa del momento del fin de la persona humana, porque esto tiene interés por lo menos a los siguientes fines. Uno, de los trasplantes de órganos cadavéricos, que siguen siendo una materia esencial para las personas que requieren de un órgano. Todavía el trasplante cadavérico sigue siendo la opción preferente en nuestro país. Y segundo, porque si se le da tratamiento de persona a un cadáver que está en una terapia intensiva, sostenido por tecnología moderna que le permite mantener la respiración y mantener la circulación sanguínea, tal vez estamos privando a una persona que sí vive y tal vez tiene posibilidades de tener una vida extensa, de una cama, de un tratamiento médico, etc. Entonces, por lo menos a estos dos fines interesa definir cuál es el momento
del fin de la existencia de la persona humana. ¿Y qué es lo que dice el nuevo código en esta materia? Habla de la comprobación de la muerte. Dice, la comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos de cadáver. Esta es una norma que también está recibiendo críticas o de algún sector muy especializado, porque ayer escuché esta frase y me impactó. La verdad que la muerte no deja contento a nadie, entonces parece que no nos podemos poner de acuerdo sobre esta definición. Pero concretamente lo que se quiso decir es lo siguiente, y esta es una norma que intentó superar la fórmula que traía el proyecto de 1998 de reforma de la ley, que contenía una confusión que está presente en la mente del hombre común, en la mente de los médicos, de acuerdo a estadísticas que se hacen en la Facultad de Medicina, y sin duda también de los operadores jurídicos y los jueces. Una sentencia que en estos papeles que no tengo a mano hoy, pero que me resulta muy, muy sugestiva, del año 2010, de una Cámara de Apelaciones Penal de Mendoza, se dice algo así como que ante el disparo que se le hizo a un paciente que quedó con muerte cerebral, los médicos del INCUCAI cometieron un homicidio, pero justificado en función de las normas que rigen según la ley de trasplantes de órganos. Esto habla de una confusión, y acá me voy a apropiar de las palabras de forenses y tanatólogos muy especialistas en el tema. Uno de ellos un trabajo muy interesante en la revista Infojus del doctor Ravioli, que, digamos, proponen prácticamente desterrar la terminología referida a la muerte cerebral del lenguaje común, porque es equívoca. No existe tal muerte cerebral, se dice, no solo aquí sino en el extranjero, sino que la muerte es un fenómeno único. Solo que tradicionalmente se comprobaba exclusivamente por lo que llamamos el método o en los medios cardiorrespiratorios. O sea, la muerte o la comprobación de muerte habitual, que se basa en la mayoría de los casos de las personas, seguramente en la mayor parte de los casos de los aquí presentes, es la constatación de que una persona ya no respira y ya no le late el corazón. Con el avance de la ciencia, por ejemplo, con la creación de las terapias intensivas en la década del 50 del siglo pasado y con la aparición, más o menos por la misma época, de las terapias de trasplantes de órganos, aparece una nueva forma de constatación de la muerte, que es la que se denomina troncoencefálica, es decir, la posibilidad de hacer diagnóstico de muerte porque la persona ya no cuenta con esta función propia del tronco del encéfalo. No es solamente cerebral la falta de funcionamiento, porque si hablamos de falta de funcionamiento cerebral podemos estar ante esos casos de, digamos, de estados vegetativos persistentes, de estos que nos aparecen en los cuentos de los diarios que se despertó a los 20 años. No es este el supuesto de la muerte que se constata mediante criterios troncoencefálicos que están muy detallados en la ley de trasplante de órganos argentina y extranjeras, que exigen comprobaciones clínicas, que exigen estudios digamos, específicos como digamos, electroencefalogramas en distintos momentos, etc. Pero esta es una nueva forma de, si se quiere, de comprobación de la muerte, y tal vez en el futuro hayan otros métodos. Pero no es que uno está más muerto y menos muerto, como decía el proyecto del 98, los más muertos estamos para ser enterrados o dispuestos nuestro cadáver, y los menos muertos están para donar órganos, porque la verdad que con ese tipo de concepción simbólica nadie dona un órgano más, porque nadie va a querer por lo menos que sea el propio o el de sus parientes. Entonces no es este el fenómeno. Y hay una definición de la década del 60 interesante, de un consenso, 81, bastante extenso de científicos, donde se dijo: un individuo que ha sufrido tanto el cese irreversible de las funciones circulatoria y respiratoria como el cese irreversible de todas las funciones del cerebro en su totalidad, incluyendo el tronco cerebral, está muerto. La determinación de la muerte debe ser hecha de acuerdo con los estándares médicos aceptados. Es decir, que si se sostiene esa función circulatoria y respiratoria, no es porque el individuo tenga la capacidad física de hacerlo, sino porque existe aparatología científica moderna que permite conectarnos a un aparato que nos mantiene con esa respiración y esa circulación por unas horas o unos días, no unos años, como si estuviéramos ante un caso de estado vegetativo persistente. Hay un ejemplo que da el INCUCAI que a mí me parece muy esclarecedor, que es el siguiente. Acá la foto la busqué yo, pero el ejemplo es del INCUCAI. Acá hay una flor en su medio. Este sería el estado vegetativo persistente. Es una orquídea que está ahí, debe ser medio Machu Picchu o algún lugar así hermoso.
La flor cortada del árbol, la que está en un frasco con agua, ese sería el ejemplo de la persona fallecida, que es sostenida artificialmente, en este caso por el agua, en el caso de una terapia intensiva por esta tecnología moderna que le permite sostenerse por un tiempo, pero que necesariamente en un mes, por ser orquídeas o un poco más, dejará de poder sostenerse incluso con ese medio artificial. Entonces, este sería el estado vegetativo persistente en su medio y la muerte sostenida en el caso de la flor separada del árbol. Este sería el ejemplo, hay muchos otros, se muestra el cerebro con por ejemplo, con estos estudios en una autopsia, en el contexto de una necropsia, el cerebro de una persona fallecida violentamente de manera inmediata y diagnosticada su muerte por método tradicional tiene un aspecto totalmente distinto al de aquella que permaneció años en estado vegetativo persistente y totalmente distinto a aquella que falleció y se sostuvo en una terapia. El grado de destrucción es absolutamente diferente. Esto es lo que se explica, esto es lo que quiso decir la ley civil y intentar, mediante estas reglas o estas disposiciones y esas palabras, evitar que se sigan reiterando en la jurisprudencia argentina estas confusiones que muchas veces llevan a impedir la materialización de un trasplante que podría salvar una vida cuando otra persona, que es el donante, ya está fallecido. ¿Alguna pregunta con relación a esto? ¿Comentarios? Hasta luego. Sí. ¿Alguien dijo algo? La persona que está sostenida por medios técnicos, sí. O sea, se le administra cabezal, obviamente oxígeno y todo esto. Sí. ¿Cómo se compatibiliza esto con retirarle la desconexión? Bueno, yo te voy a hacer una pequeña observación que me la hago a mí misma porque es imposible, no es una persona que está sostenida, sino es un cadáver que está sostenido. ¿Sí? El que es un potencial donante, es un cadáver. El problema es que nosotros legos... ¿Un certificado de función la persona? Sí. No, el certificado de función se hace después de hacerse estas comprobaciones clínicas y después de 2 electroencefalogramas planos que determinan que está fallecido. Y se hace como, digamos, el horario de la muerte va a ser el del primer electroencefalograma. Pero me parece que en lo que vos estás diciendo, estás pensando en lo que llamamos muerte digna, que es otra situación. El tema de la muerte digna es el tema de una persona que está o en estado vegetativo persistente o está inclusive temporariamente inconsciente o está consciente y pide sus representantes que se les cese la administración de medios extraordinarios de sostén. Esto no es un cadáver, esto es una persona. Vamos a detenernos, si les parece, en eso también un ratito, porque es otra cosa, digamos. Lo que pasa es que cadáver suena a persona ya fallecida. Y es que es una persona... Pero acorde a lo que venimos diciendo, sí. O sea, esa persona aún está con vida sostenida mecánicamente. No, es un cadáver sostenido mecánicamente. Y si es un cadáver sostenido mecánicamente, sí. ¿qué derechos patrimoniales eventualmente pudiera tener o derechos...? Patrimoniales ninguno. El tema es, lo que estamos hablando es de comprobación del momento de la muerte y habrá que definir desde qué momento o cuándo sucedió esa muerte, digamos. Si la preocupación es que esta persona está en una sala de terapia intensiva y mientras está allí también está falleciendo, supongamos, su cónyuge en un accidente de tránsito, o mejor dicho, en un siniestro vial. Y hay derechos en juego, por eso va a ser muy importante también, porque el avance de la tecnología nos lleva ante estos dilemas que no existían, sin duda, en la época de Vélez, en determinar cuándo falleció, y en esto tiene un procedimiento muy claro de la ley de trasplante de órganos que dice cuáles son todas las comprobaciones para determinar si una persona ha fallecido, e inclusive estos 2 estudios complementarios tan relevantes, electroencefalogramas, que comprobado el segundo confirma que ya había fallecido a 6 horas antes y la fecha de fallecimiento, o el horario de fallecimiento será ese anterior. A nosotros como humanos legos nos es muy difícil entender esto. Yo lo he estudiado bastante y también me resulta difícil, pero la dificultad tiene que ver con que este cadáver, cuando lo veamos, va a ser nuestro pariente, va a estar todavía, está rosado, digamos, y va a estar sostenido. Pero resulta que, otro ejemplo, las personas en estado vegetativo persistente, muchas veces sucede que uno le quita el respirador y la persona
sigue viviendo, tal vez inconsciente, tal vez fallece un año después, pero sigue viviendo, sigue sosteniéndose. Esto es imposible en el caso de un cadáver. El avance de la ciencia ha permitido que este cuerpo, que no tiene ninguna viabilidad, porque el tronco del encéfalo no solo maneja el intelecto, maneja estas funciones respiratorias y circulatorias. O sea, hay una película muy interesante de muchos años atrás que se llama El corazón de un hijo. Era una película que daban para televisión y trata sobre un caso real de un chico que van a nacer con patología cardiovascular y otro chico que van a nacer anencefálico. O el chico por problema cardiovascular ya estaba nacido, etc. O sea, no es que bien nacía fallecida, sino que no llegaba a ser, si se quiere, porque este chico solo es sostenido por ese organismo que es el de la madre. Pero al no tener tronco del encéfalo, no puede tener una vida separada de la madre. No solo inteligente, no puede tener vida porque no se sostiene. Entonces, todos los dilemas bioéticos que existen están muy conectados, porque para determinar que esto va a ser un cadáver desde que sea separado de la madre y como tal va a ser donante, y en la realidad lo que sucedió, porque insisto, trata sobre un caso real, es que le salvó la vida al otro chico cuando no tenía ningún tipo de posibilidad de vida autónoma, porque no iba a tener posibilidad de sostén separado de esa madre al no tener esa parte del cuerpo que le permite respirar y tener circulación. ¿Alguien iba a hacer una pregunta más? ¿No? Si les parece, también puede ser interesante, o avanzo como prefieran, hablar un poquito de las distinciones entre lo que es capacidad de hecho y competencia, porque hay una modificación interesante en el nuevo código. Bueno, en la idea de capacidad, que tiene que ver con dos cuestiones en nuestro derecho. La aptitud para ser titular de derechos, lo que nosotros llamamos tradicionalmente capacidad de derecho, y la capacidad de hecho, que tiene que ver con esta aptitud para ejercer los derechos de los cuales somos titulares. Hay variaciones sustanciales en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sobre la cuestión de la capacidad de hecho, en dos aspectos. En lo que tiene que ver con personas tal vez mayores de edad, pero con problemas de salud mental, no solo como en el contexto del Código de Vélez-Sarsfield se parte de la idea de la capacidad como regla en general, sino que se deja para una situación o para situaciones excepcionales la imposibilidad de que una persona mayor de edad sea incapaz de derecho. Quiero decir lo siguiente, el Código de Vélez también presume la capacidad de las personas, pero ante una declaración de incapacidad la persona es incapaz, por lo general, absoluta. Bueno, a nivel de la redacción del anteproyecto hasta se pensó en eliminar la categoría de incapaces de hecho absolutos, en eliminarla. Hubo algunos cambios de opiniones y se dijo, no lo tenemos que dejar para situaciones excepcionales porque hay personas que realmente no tienen posibilidad alguna de manejo de su persona. Pero lo que sí vamos a ver, y esto no es nuevo, pero es incorporación de la legislación moderna sobre salud mental en la nueva ley civil y comercial, la regla en materia de incapacidades de hecho para personas mayores de 18 años va a ser el establecimiento de las incapacidades por un juez y ad hoc. Un juez va a tener que decir en su sentencia, esta persona es incapaz para disponer, o esta persona es incapaz para, no sé, casarse, supongamos, que esto no tengo mis dudas sobre que sea posible, pero digamos, va a ser un establecimiento específico de los jueces en función de circunstancias que se van a ventilar en los juicios. Esta es la modificación para lo que llamamos incapacidades de hecho por razones de salud mental. Y para razones de falta de edad, acá tenemos que hacer una distinción. Y vamos al artículo 24 de lo que será el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Son incapaces de ejercicio la persona por nacer, esto es igual al Código de Vélez, la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión, es lo que acabo de decir, y también dice, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto del artículo 2 de este capítulo. Esta norma ya está generando algún tipo de controversia. Por ejemplo, comentaban que a nivel de la universidad notarial ya estaban diciendo, entonces si viene un chico de 16 años o 17 años al escribano y le dice, bueno, yo soy rico y tal vez no quiero disponer de mis bienes ahora, pues se da tal circunstancia, con algún tipo de documentación sobre la competencia o sobre el grado de madurez suficiente de este joven, debería el escribano sin más
permitirle el otorgamiento de un acto de disposición, por lo que dice esta norma. De modo alguno, es lo primero que podemos decir, aunque hay que reconocer que esta norma puede dar lugar a alguna confusión, porque hay que hacer una distinción interesante que se viene haciendo con respecto a lo que tiene que ver a actos patrimoniales que involucran a terceros y actos personalísimos que tienen que ver con decisiones sobre el propio cuerpo. Actos patrimoniales que involucran a terceros, sigue aplicándose la norma que establece que la capacidad legal se adquiere a los 18 años. Entonces, ¿qué quiere decir este artículo que acabamos de ver, este artículo 24? Tal vez aquello que nos permita el nuevo Código Civil y Comercial es que este joven de 17 años se presente ante un juez y diga, mire, yo tengo 17 años, soy maduro, por favor llame a una pericia psiquiátrica que lo determine, pero se dan las circunstancias en mi caso que justifiquen que no espera a los 18 para disponer de este bien. Entonces, en ese caso, tal vez el juez le vaya a autorizar específicamente a este joven y el escribano pueda autorizar esta disposición con 17 años. Por dar un ejemplo, pero quiero decir, para actos o para capacidad de hecho, en negocios jurídicos que involucren a terceros, la regla sigue siendo que se exige la plena capacidad, que ahora se adquiere a los 18 años en nuestro derecho. ¿Cómo juega la patria potestad? Porque ahí hay un menor de edad, o sea, menor de 18, comparece uno de 17. No más patria potestad. No más patria potestad. Responsabilidad parental. Hay muchos cambios lingüísticos. Responsabilidad parental. Sí, sí. De todos modos, ¿Quién ejercería la representación? O sea, no hay representación tampoco. No. ¿Comparecería el menor per se? Todo esto, o sea, más allá de estos cambios tan relevantes desde lo lingüístico y simbólico, pero tu pregunta sigue vigente y no cambia esto. O sea, los padres van a los progenitores, vamos a decir en familia ahora, siguen ejerciendo esa responsabilidad parental y van a tener esas responsabilidades sobre actos patrimoniales que va a tener el menor, salvo en ciertos casos. Por ejemplo, en el caso de emancipación por matrimonio, que es la única que queda vigente, en el caso de menores que ejerzan su actividad por un título profesional habilitante que han obtenido, en ese caso hay disposición sobre los propios bienes y hay actuación, digamos, extensa de esta manera. Que obtengan por los bienes en el ejercicio de esa profesión. Exactamente. Pero 17 años, ¿qué profesión? Bueno, yo me preguntaba, a los 17 años, ¿qué? Nosotros ahora tenemos unos grandes genios que manejan la economía del mundo, que son los chicos que trabajan con computación. O sea, tal vez sea un ejemplo por ahora excepcional. Habla de profesión. Pero tal vez ahora habría que recomendarle a un chico, un geniecito de 15 años, que vaya y obtenga un título en la academia para poder ejercer estos derechos que le da la ley. Sí, bueno. Tendría que tener uno, porque dice profesión habilitante. Exacto, habla de título habilitante, la norma, y a ver si la tengo acá. Esa cosa de poder disponer de los bienes adquiridos en su producto de trabajo, ya la ley de contrato de trabajo lo proveía para los menores. Cuando dijo lo de- Artículo 30. Perdón, cuando dijo la emancipación por matrimonio significa, a ver si entendí bien, Sí. que puede obtenerla como se hacía antes, con la línea judicial para casarse, aunque sea menor de edad. Eso sigue vigente. Sí. Ok. La celebración del matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad. No, la emancipa, está bien. Y la norma que se refiere al ejercicio con título habilitante, que es el artículo 30, dice persona menor de edad con título profesional habilitante. La persona menor de edad que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización y tiene la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ella. ¿Sí? Aquello que sí cambia sustancialmente, y más allá de esto que hemos dicho, que creo que también puede ser un cambio sustancial, esta posibilidad de acudir a un juez y decirle, mire, yo ya soy, fíjese, soy maduro, soy adulto, acá hay un perito psiquiatra o psicólogo, quien sea, que lo dice, tengo un patrimonio y quiero disponer, que antes no era tan fácil, esto es un cambio que puede ser relevante, pero donde sí existe un cambio sustancial es en lo que llamamos competencia, es decir, derechos personalísimos o decisiones sobre el propio cuerpo en lo que hace a la propia salud. Acá aparece una modificación muy importante. Más allá, también, artículos 23 a 50, el derecho o la obligación del juez de oír al menor, que ahora aparece normativamente, ya la teníamos por aplicación en la jurisprudencia de la Constitución Nacional y en algunas normas específicas.
pero aparece esta categoría de adolescente. ¿Qué es lo que se dice con respecto a esta competencia o aptitud para decidir sobre el propio cuerpo? La ley dice lo siguiente: en el caso de tratamientos no invasivos ni especialmente riesgosos, hay una presunción de aptitud para decidir de los menores que tienen de 13 a 16 años. Y en el caso de tratamientos invasivos o especialmente riesgosos, hace falta, además del consentimiento del adolescente, la asistencia de sus padres. Si hay conflictos de intereses, prevalece el interés superior del niño y también la opinión médica. Cambio de sexo. Bueno, ¿qué es el interés superior? Asistencia de los padres. La asistencia de los padres. No ¿Qué es? habla de autorización, dice asistencia. Exactamente. O sea, ante una situación donde el joven, por ejemplo, o el adolescente, mejor dicho, quiere hacerse una... Cambio de sexo. Eso ya se hizo. No, cambio de género se hizo. De sexo. Claro, acá hablamos de una intervención médica de cambio de sexo, que tiene sus riesgos sin duda. Deberían comparecer el menor o sus padres, opinar ambos, definirse cuál es el interés superior del menor, que no es lo que quiere el menor, sino que es un concepto abstracto que aparece en muchas partes de la ley, y definirse en realidad en base a valores culturales que van a surgir de una sentencia judicial. En Si es... definitiva, la asistencia es el consentimiento, porque ¿qué se entiende por asistencia? Sí. Que uno esté al lado, sentado, que diga, así Y me si los parece padres bien. no prestasen asistencia, digamos así, un médico opina contrariamente y el interés superior del niño indica que corresponde a la determinación que él tiene, el juez tendrá que decir que se debe proseguir. Yo creo que de todos modos la interpretación de cuál es el interés superior del niño al final del camino va a ser judicial. El médico opinará cuál es el tratamiento que considera más adecuado, los padres y el joven consentirán, rechazarán. Es cierto que el concepto de asistencia podría ser interpretado con ese alcance, pero por ejemplo en el caso de yo diría, seguramente la mayor parte de los jueces, tomando un ejemplo que ustedes acaban de dar, cuando lo que se pretenda sea un cambio de sexo, seguramente vayan a decir que no hace el interés superior de un joven de esta edad cambiar de sexo ahora. Aunque se haya dicho ya, y sea muy criticado desde las ciencias de la salud médica, desde la psicología, el psicoanálisis, etcétera, se haya podido cambiar, digamos, la inscripción de los datos de género de un menor. O en un caso así, si previamente el menor cambió el género, ¿con qué argumento diría que no es el interés superior del menor si ya previamente cambió el género? Él ahora quiere trasladar sus órganos hacia el género que adoptó previamente. O sea, en teoría en la... ¿Con qué argumento? Solo por ensayar y por discutir un poco que es interesante, sí. Solo por digamos, O sea, esta si práctica no argumentativa hace que hacemos los el abogados. interés superior del menor cambiar del sexo ahora. Si el menor hace 2 años cambió el género, porque nació varón y se siente mujer, se cambió el género, hizo el trámite, ya tiene una partida de nacimiento donde dice femenino, era masculino y dice femenino. Ahora él quiere 2 o 3 años después, sigue siendo menor, porque lo hizo a los 14 y a los 16, quiere hacerse la intervención. Y el juez dice, no hace el interés superior del menor cambiarse ahora. Si previamente le reconocimos que se cambie el género porque él se Una siente... cosa es una anotación en un registro y otra cosa es una intervención quirúrgica con riesgos. No, está bien, el riesgo, eso es verdad. Dejando de lado el riesgo. Pero no se puede dejar de lado el riesgo, porque esto va a ser una autorización por una intervención de cambio de sexo. Yo digo, a ver, somos personas de derecho y esto es un ejercicio argumentativo nada más. Yo creo que hay razones para apoyar lo que estás diciendo, es decir, para decir si ya hubo un cambio de género, ¿cómo no contrastarlo y llevarlo a la realidad con lo que corresponde, que es un cambio de sexo? Y hay razones también para decir todo bárbaro, pero a partir de los 18 años decís porque todavía podrías cambiarte el género si cambiaras de opinión. Pero si se muere en la operación este chico, que es un riesgo posible, yo soy el juez que estoy firmando eso. Estas cosas pueden existir en un y otro sentido, me parece. Doctora, el 26 quedó así redactado, ¿no es cierto? El 26 quedó así redactado y tiene una parte final ¿Por qué habla que de dice... padres el 26? Está bien. Pues ahora lo vemos porque esto es interesante, que ahora lo comentamos también y ya escuchamos tu pregunta. Pero, por ejemplo, si uno escucha a los reformadores... No del niño, dice. A ver. Del paciente. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo el proceso judicial, etc. Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos
ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Usted tiene razón, esto se puede corregir un poco. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo en integridad de vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores y el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior sobre la base de la opinión médica, etc. Miren, esto que bien señalan ustedes, el tema de los padres, tiene que ver con mi propia formación. Pero me voy a defender con lo siguiente. Si ustedes escuchan, por ejemplo, a Marisa Herrera, que es una de las autores del Parte de la Familia, dice, no se habla más de los padres porque el padre indica género, ¿sí? Pero yo soy profesora de obligaciones. Si ustedes leen las normas sobre responsabilidad de los padres, hablan de responsabilidad de los padres. Y esto está en el Código Civil nuevo y comercial. Y muchos comentan esto para decir, este código, miren, dice acá y allá, acá dice esto, allá dice el otro. Es verdad. Yo creo, sin embargo, que el Código de Sarfield ha sido un excelente código y el nuevo código también lo va a ser, pero es muy representativo de lo que somos como sociedad. Y van a encontrar estas cosas. Es un código que ha escrito gente con una ideología blanca y otra negra. Esto existe en el código. Se habla de progenitores en familia, en derechos personalísimos, y se habla de padres en derecho civil, de la responsabilidad civil y obligaciones. La razón de esto es que, digamos, el progenitor no designa sexo y el padre, de algún modo, aunque hablemos nosotros de los padres genéricamente como padre y madre, claro, en inglés tenemos los parents, que son, no hablan ni de padre ni madre. El padre indica padre y madre en la Argentina, pero obviamente desde alguna lectura lingüística está hablando del rol masculino en esta pareja de progenitores. Entonces, corrigiendo, pero yendo al aspecto que ahora queremos definir. Las personas de 13 a 16 años pueden definir tratamientos médicos. 13, no 14. Porque, claro, no, pero es interesante la pregunta. El Código Civil de Vélez-Sarsfield decía que las personas tenían discernimiento para los actos ilícitos a partir de los 10 años y desde los 14 para los lícitos. Se baja la edad a los 13 porque se entiende, siguiendo el espíritu de los tratados internacionales y las disposiciones, que a medida que pasa el tiempo las personas somos más maduras, podríamos decir exactamente lo contrario también, ¿no? Pero somos más maduras. Exacto. Y la definición de adolescente en el nuevo código, digamos, o esta persona a la cual vamos a calificar como adolescente, es la persona que tiene 13 años o más. Entonces, por eso aquí se habla de personas de 13 a 16 años. Críticas a estas normas, se dice, bueno, ¿cómo es esto de los tratamientos invasivos? ¿Qué es un tratamiento riesgoso? Es verdad, esta es una definición compleja. Va a ser interesante que las instituciones médicas que van a tener que lidiar... perdona, quedó tu pregunta... No, una compañera que está atrás tuyo. A mí, escuchando lo que decía el colega, efectivamente el que decidió cambiar su sexo, lo decidió porque vive dentro de un cuerpo que no representa lo que siente, ni lo que piensa, ni lo que quiere como apetencia sexual. Entonces él ya hizo su opción. La cuestión acá de permitirle o no una intervención quirúrgica que externamente muestre lo que él ya decidió con independencia de papeles o no papeles, más bien no está hablando de una cuestión de seguridad, de seguridad. No es un tema de interés. Él está interesado en ser varón o ser mujer, dependiendo de cómo venga, y ese es su interés, el poder vivir su cabeza y sus sentimientos de acuerdo a cómo él los tiene dentro de un cuerpo que siente que no le pertenece. La transformación física que va a hacer por una operación, en todo caso lo que debería, o por lo menos sin ningún ánimo de crítica a los juristas que trabajan en el tema, quizás de lo que se está hablando cuando se menciona interés es de seguridad. Se le muere la operación y bueno, sí, quién tomó la decisión y cómo fue, pero el interés superior de él es ser mujer o ser varón. Yo quiero retomar un poco porque creo que estamos hablando todos del mismo caso y el problema es que el caso judicial al cual nos estamos refiriendo, esa persona tenía 5 años. Entonces ya decidió. O sea, las críticas que esto ha tenido desde los especialistas de la salud son terribles, de cómo la justicia, tal vez con el asesoramiento de algún psicólogo, admitió que un padre, representando a su hijo, definiera a una edad donde la sexualidad no necesariamente está definitivamente instalada, que este chico cambiara de sexo. Entonces, volvamos a pensar que ahora, yo entiendo lo que estás diciendo si pensamos en personas mayores de edad que tal vez tienen una divergencia entre lo que es su registro civil y su... Yo me
perdón, un segundito, su registro civil y su condición física. Entonces, esto ya está solucionado en nuestra ley. Lo que estamos diciendo ahora es para personas menores de edad y personas que todavía están en una etapa de su maduración donde puede no estar definida su... No es un detalle no menor el tema de la edad y sobre todo a los 5 años. Claro. Es toda una bisagra. Claro, no sé si era 5, 4 o 6, Sí, pero no, era está bien, eso. Pero no son ni 13, ni 12, ni 10. No hay Absolutamente. un conocimiento activo del cuerpo. Absolutamente. Es apenas una exploración. Pero en todo caso, no sé si la palabra, quizás es una disquisición demasiado o poco útil, pero no sé si la palabra es interés. Claramente, porque la criatura, en este caso sí criatura de 5 años, está manifestando que no puede encontrarse en el cuerpo que le tocó. Quizás sí haya que hacer un seguimiento y demás, y a lo mejor eso cambie. No, pero el Quizás, deseo no lo como en puede muchos hacer. casos está probado, el no acompañar eso trae otro tipo de traumas cuando sea más grande. Sí, les sugiero leer, porque hay mucho escrito, fundamentalmente de gente muy especializada en derecho de familia, que es este concepto de interés superior del niño. El interés superior del niño hace a una, a un concepto de interés social de qué es lo mejor para un menor de edad en un momento dado con relación a cómo convivir o con cuál progenitor convivir, qué tratamientos aplicar sobre su físico, etcétera, y no está en principio tan emparentado con una cuestión específica, psicológica, de la voluntad de ese niño en esa instancia de su vida, ¿sí? ¿Algo más iban a decir? Bueno, entonces avanzando un poquito más, si bien estas disposiciones evidentemente no van a generar resoluciones pacíficas, van a ser complejas de lo médico, ayer hablaba esto en el ámbito de clínicas y sanatorios, me decía un pediatra, entonces viene un chico a mi consultorio a los 17 años y me dice, yo está infectado, no tomo este antibiótico, pero no a los 17 años, a los 14 años no quiero tomar este antibiótico, no me gustan los antibióticos, entonces yo le digo, anda tranquilo, no tomes el antibiótico, tal vez se muere y nos llamo a los padres, esta era la pregunta. Había pensado por ahí muy puerido, pero por ejemplo, se presume que los adolescentes entre 13 y 16 años tienen aptitud para decidir sobre sí respecto a aquellos tratamientos. Supongamos que está muy común, ¿no? Que se la tuve. Y eso le genera una infección o, no sé, le genera una enfermedad como el HIV o... Eso no es también una cosa... O sea, no se podrá reputar también invasivo o no es invasivo y sin embargo no necesitaría autorización para hacerlo. ¿El procedimiento en sí cuál sería? No escuché cuál sería el procedimiento. El procedimiento se lo un tatuaje. Bueno, para tatuajes, bueno, hay un tema con todo esto. Primero, Estamos hay hablando de sexo, pero también se me ocurre pensar en algunas otras cosas. tatuajes y piercing, hay legislación local que un tema interesante con las cuestiones de salud va a ser definir si las normas sobre salud del Código Civil y Comercial son mínimos, exclusivamente respecto de los cuales la legislación especial puede ir más allá y hay que respetar esa legislación especial, o bien, si a pesar de estar incluidas en una ley general, como es un Código Civil y Comercial, estas disposiciones en algún punto prevalecen sobre la legislación especial porque son ley posterior. Por ejemplo, en materia de directivas anticipadas, las formalidades que exige el Código Civil y Comercial de la Nación son menores que las que exige la Ley de Derechos del Paciente. No hace falta escribano y 2 testigos. Y personalmente estoy mucho más de acuerdo con la regulación del Código Civil. Y no creo que sea un mínimo respecto al cual hay que aplicar la ley más estricta, que es la de la Ley de Derechos del Paciente. Esta es otra definición a hacer. Pero a la pregunta, en primer lugar hay que ver cómo juega el Código Civil con las leyes especiales en materia de salud. Y de otro lado, de todos modos, lo que está en juego acá es, va a haber situaciones de compleja definición. Algunas cosas que vienen sucediendo en nuestra experiencia es que es mucho más fácil volcarse por considerar que existe consentimiento o que debe, consultarse a los padres cuando un menor se niega a un tratamiento, porque es mucho más fácil aceptar la aplicación de un tratamiento que se considera adecuado que aceptar un rechazo en un menor. Esto es algo que se viene dando en la realidad. O sea que el consentimiento informado está mucho más abocado a lo que es el consentimiento del tratamiento que a lo que es el rechazo en el tratamiento, aunque sean las dos caras de la misma moneda. Eso de un lado. Y de otro lado, si bien estas situaciones van a dar lugar o dan lugar a tal vez menor seguridad jurídica, si podemos llegar a decir. Por la mala praxis médica de autor que puede existir, ¿no? También. La mala praxis es una consecuencia, pero digamos, en cuanto a la decisión en sí, si bien puede generar menor seguridad jurídica, de hecho acompaña una serie de situaciones que se dan en la realidad de la práctica entre médico y paciente, donde, por ejemplo, en temas de salud reproductiva,
es importante en ciertos casos poder atender a jóvenes que van sin sus padres a la terapia y sin embargo necesitan tratamiento. Ayer cuando comentaba esto, una profesional de Catamarca me decía, en Catamarca tenemos una cantidad de mujeres que dan a luz a los 13, 14 años, que este tipo de normas son muy valiosas, porque si nosotros tuviéramos que atenernos a la rigidez de un sistema que solamente admite el tratamiento de personas que ya son capaces o si no tienen que venir con sus padres, tenemos un vacío con los temas de la mala praxis, los médicos atemorizan, etc. Entonces, esto de algún modo permite reafirmar prácticas en este tipo de situaciones. Avanzo un poquito más y si quieren después tenemos la oportunidad de hacer preguntas. Me refiero un poquito al consentimiento informado, ya que Salvador Vergel lo trató como cuestión crucial en materia de cuestiones de genética, pero también tiene una regulación específica en el Código Civil y es interesante. En esencia, el consentimiento informado tiene que ver con una declaración de voluntad de un paciente o de un lego en general, que luego de recibir suficiente información sobre un procedimiento médico o también sobre una estrategia judicial, si pensamos en consentimiento informado, por ejemplo, de abogados y clientes, decide aceptar el tratamiento que se le propone o bien rechazarlo, con los límites que mencionaba hace unos segundos. La teoría del consentimiento informado, la doctrina, se viene instalando extensamente en nuestro medio, no solo para el ámbito de la medicina, sino para relaciones entre clientes y profesionales o pacientes y profesionales en general, pero la regulación que trae el nuevo código se refiere al consentimiento informado en la salud. ¿Qué es lo que hace? Transcribe textualmente las normas sobre consentimiento informado esenciales de la Ley de Derechos del Paciente. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hay que informar a un paciente? Este artículo 59 del nuevo código, hay que informarle sobre su estado de salud, procedimiento propuesto y objetivos, beneficios y riesgos previsibles. Este es uno de los talones de Aquiles de la doctrina, porque si uno tiene que informar todos los riesgos, el médico tiene que informar todos los riesgos al paciente, no le alcanza el tiempo de la atención. Entonces, ¿cuáles serán los riesgos a informar? Teóricamente se dicen los más graves y los más frecuentes, y cuando vamos a la realidad y tratamos de definirlo, tampoco es un concepto tan específico. La muerte, por ejemplo, es un riesgo gravísimo. Ahora, cuando un Carlos Fuentes, escritor mexicano, se muere después de una feria del libro porque toma una aspirina, un par de aspirinas y tiene una hemorragia digestiva, uno dice entonces, cada vez que uno prescribe una aspirina, tiene que... ¿no? Este tipo de cuestiones suceden, o sea, los riesgos son uno de los factores más importantes a definir y sin embargo, llevados a la realidad, generan controversia. También procedimientos alternativos, que no son las flores de Bach, etcétera, sino que el procedimiento alternativo básicamente se refiere al procedimiento reconocido por la ciencia médica que se enseña en algunas de las universidades del país, etcétera. O sea, por ejemplo, hay un tratamiento conservador que aplica a este hospital, sin embargo usted puede aplicarse el procedimiento laparoscópico, tal vez no acá porque no tenemos experiencia, pero sí en otros hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Y consecuencias previsibles de la omisión del procedimiento, esto es un aspecto muy interesante que agregó ya la Ley de Derechos del Paciente, porque pareciera que solo lo que nos puede causar daños es el tratamiento médico, como si acaso no fuera peligroso también abstenerse del procedimiento. Bueno, y después también hay obligación de informar. Esto es una incorporación que se hizo a la Ley de Derechos del Paciente por la Ley de Muerte Digna del año 2012, y ya sí se relaciona con la pregunta que haces y con lo que comentabas antes, que es este derecho o esta obligación de informar sobre esta posibilidad de rechazar tratamientos extraordinarios en determinadas instancias de la vida que tienen que ver con enfermedades conocidas, entre comillas, como terminales, a pesar del derecho a recibir cuidados paliativos. Entonces, esto nada tiene que ver con lo que hablábamos antes con la idea de muerte. Esto tiene que ver, en todo caso, con lo que llamamos directivas anticipadas o con la posibilidad de tomar decisiones para el caso futuro, hipotético, que una persona se vea privada de decidir y tenga una patología de estas que son denominadas terminales. ¿Y qué es lo que dice la ley para estos casos? O sea, el concepto de directiva anticipada en nuestro medio se viene aplicando a esos supuestos, es decir, pacientes terminales, y también un supuesto que no tiene mucho que ver, que es el de negativa al tratamiento por pacientes agudos o para pacientes que se encuentran en circunstancias críticas, por ejemplo, rechazo a transfusiones sanguíneas por testigos de Jehová, por razones religiosas. La directiva anticipada se refiere en nuestro medio, en la experiencia jurisprudencial y en la concepción doctrinaria, a estas dos situaciones. ¿Y qué es lo que dice el nuevo código? Que hay derecho a rechazar esos tratamientos, o que hay que informar también sobre el derecho a rechazar tratamientos recibiendo cuidados paliativos. Por supuesto que hace falta condiciones psíquicas y físicas para decidir, y si no, en esto también la ley o el Código Civil y Comercial es mucho más amplio que la Ley de Derechos del Paciente, porque le permite
representar al decisor, si éste no está en condiciones de decidir, no solo a los parientes legalmente definidos, cónyuge, conviviente, etcétera, sino también al allegado o acompañante del paciente. Podría decidir en caso de no poder hacerlo este. Bueno, si les parece, a ver si tienen preguntas sobre este tema, puedo avanzar más en cuestiones sobre experimentación, etcétera, pero tal vez es interesante hablar también de la responsabilidad civil. No sé, ¿qué les representa o qué les resulta más interesante? ¿La responsabilidad civil? Bueno, hay algunos pero sustanciales cambios en materia de lo que es responsabilidad civil en el nuevo Código Civil y Comercial. Uno de ellos, que había sido reclamado por toda la doctrina argentina, es el tema de la unificación de las órbitas contractual y extracontractual. Es decir, en derecho vigente nosotros tenemos un ámbito de responsabilidad que deriva de los contratos y las obligaciones específicas previas. O sea, la responsabilidad contractual no solo deriva de los contratos, sino que también deriva de cualquier situación respecto de la cual se tiene un deber específico previo. Deber de cuidado y previsión, pero más específico. Por ejemplo, hay un artículo de la doctora Hayton de hace muchísimos años que se refiere a esto, y Borda ha escrito sobre esta cuestión, que es ¿qué sucede, por ejemplo, cuando un médico atiende a un paciente inconsciente en la vía pública después de un siniestro vial? ¿O qué sucede cuando un abogado atiende a un cliente que no lo eligió, con el cual no contrató, pero tiene la obligación porque el Colegio de la Provincia de Buenos Aires le dice usted tiene que ejercer el patrocinio de personas que no tienen recursos? ¿Habría propiamente un contrato acá? Y hay quien dice no, no necesariamente hay un contrato. Y sin embargo se entiende que hay responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque hay un deber específico previo, mayor al que uno tiene de no pegarle a alguien en la calle, que sería una responsabilidad basada en un ilícito, un deber que proviene del juramento hipocrático, un deber que proviene de las normas que regulan el ejercicio profesional del abogado en provincia, que nos obliga frente a ese paciente o frente a ese cliente de una manera más específica. Esto también... En provincia de Buenos Aires hay un fallo de la Corte que si usted se atiende en un hospital, la responsabilidad es extracontractual. Muy bien. Le digo, ya que estamos intercambiando ideas, pero yo coincido con lo que dice usted. Hay ideas en este sentido. Quien lo ha postulado en la doctrina fue Borda, que decía, bueno, sí, cuando el médico atiende a un paciente inconsciente en la calle, esto es extracontractual porque no hay contrato, pero en la doctrina civil especializada esto era aislado. La mayoría decía es responsabilidad contractual de todos modos, y si conozco, es distinta la jurisprudencia de Provincia de Buenos Aires, Pero incluso en cuanto... Solo para hospitales, ¿eh? Sí, no porque... Porque dice que el hospital, basándose en ese criterio, no hay un contrato previo, no elige al paciente, el paciente llega... En el caso de entidades privadas, generalmente llegan por medio de una obra social, que hay como un seguro de salud y demás, entonces más o menos es así. Va a ser muy interesante ver cuál va a ser la evolución de esa jurisprudencia a tenor de la supresión de la responsabilidad del Estado, del Código Civil, con una cláusula de cierre que no teníamos antes inclusive, y con el hecho que esto se va a regular por el derecho administrativo, porque esa jurisprudencia también se conecta con cierta jurisprudencia que también decía que esta era una responsabilidad más regida por el derecho público que por el privado. No en todos los casos, pero va a ser interesante este desarrollo. Claro. Bueno, se unifican las órbitas contractual y extracontractual, y esto tiene implicancias en dos cuestiones una muy trascendente desde lo práctico y otra muy trascendente, a mi criterio, solo desde lo teórico. La muy trascendente desde lo práctico es que una de las razones por las cuales se proponía la unificación de la responsabilidad contractual con la extracontractual es esta gran diferencia en los términos de prescripción. Las prescripciones residuales, que para la responsabilidad contractual era 10 años y para la extracontractual era de 3 años. De acuerdo al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la responsabilidad civil o las acciones por responsabilidad civil prescriben a los 3 años, cualquiera sea el caso. ¿Qué pasa por los casos anteriores? Bueno, hay una norma específica. Esto es el gran tema de no solo del nuevo Código Civil y Comercial, sino de cualquier ley nueva, todos los problemas que trae. Van a tener para solucionar esto el artículo 7, que habla de eficacia temporal del derecho, sobre el cual ya el código no salió, ya tenemos posiciones fuertísimas. La Cámara Civil y Comercial de Trelew... Es un hecho de responsabilidad contractual que sucedió el año pasado.
Ya lo explico. Hace 2 años. Ya lo explico, sí. Pero, digo, con respecto... Los procesales pareciera ser que son de aplicación inmediata. A ver, el tema de la eficacia temporal del derecho es un tema que, por ejemplo, cuando se sancionó el artículo 1113, cuando entró en vigencia en el año 68, pilas, libros se han escrito, porque es un tema difícil. Hace unos 10 días o 15 días la Cámara de Trelew, Cámara Civil y Comercial de Trelew, sacó un fallo plenario por el cual dijo que todas las sentencias que de primera instancia que hayan sido regidas por el Código Civil y pasen a ser decididas por segunda instancia van a ser regidas por el Código Vélez-Sarsfield. 2 días después o menos, Aida Kemmelmacher de Carlucci publicó una nota de opinión en el diario La Ley, que se las recomiendo porque es clarísima, muy interesante. Además salió un librito ahora también muy interesante, más allá que Graciela Medina también y otros autores prestigiosos, denostando absolutamente esta decisión. Y una de las cosas que a mí más me quedó de este comentario crítico de Kemmelmacher fue que para lo que tiene que ver con eficacia temporal del derecho no hay reglas generales absolutas que puedan ser afirmadas, sin lugar a dudas. O sea, lo que significa aplicar una nueva ley en un contexto donde está vigente una ley anterior, va a haber que ver casos y va a haber que ver qué sucede. Hoy le escuchaba a la doctora Hayton decir, nosotros lo que hacíamos incluso en esa época, cuando se aplicaba una nueva norma, una nueva ley, le damos traslado a las partes para entender cuáles son las implicancias de la aplicación de una nueva ley en el caso concreto. Y la verdad que es muy sabia esa decisión, porque no podemos hablar de reglas generales, pero sí existe una norma que puede resultar de difícil interpretación su lectura, pero que me parece bastante clara en cuanto a su aplicación práctica. Es el artículo 2537 del Código Civil y esto tiene que ver con la pregunta de qué se hace con la prescripción. Entonces estamos diciendo, primer efecto concreto de la unificación de la responsabilidad civil y comercial, hay un solo plazo de prescripción para lo que es responsabilidad civil, que es de 3 años. Esto también ha tenido, pero no me voy a detener ahora, si tenemos tiempo después y si tienen ganas, les cuento un poco cuál fue la discusión al respecto. Pero sí, con el tema de la prescripción aparece esta duda, ¿qué pasa con el caso de mala praxis que tuvo lugar, como doy en este ejemplo, en el año 2006 y entra en vigencia el código en el 2015? O sea, ocurrió el 1 de agosto de 2006. Habían transcurrido 9 años de los 10 aplicables y entra en vigencia el Código Civil el 1 de agosto de 2015. Entonces, ¿qué es lo que dice este artículo 2657? Que les decía, la lectura es compleja, pero la verdad que la regla, en este caso, es muy eficiente y muy lógica. ¿Qué dije? 2537. Perdón, 2537. 2537. Sí, modificación de los plazos por ley posterior. Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Es decir, este señor que sufrió, supongamos, en su físico el oblito, se olvidó una gasa en su abdomen el 1 de agosto de 2006 y que tiene tiempo de mandar, de acuerdo al Código Civil de Vélez, hasta el 1 de agosto de 2016, resulta que se encuentra con la entrada de vigencia del 1 de agosto de 2015. ¿Qué dice la ley? Se rige por la ley anterior. Es decir, que a este señor le va a prescribir la acción el 1 de agosto de 2016 como si estuviera vigente el Código de Vélez. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, es así. Teníamos 10 años para demandar y ahora vamos a tener 3. Si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes. Esto interesa para el segundo caso que vamos a ver, pero avanzamos un poquito más. Contados desde el día de su vigencia. Vamos nuevamente. En vez de ocurrir ese oblito el 1 de agosto de 2006, en vez de ocurrir en ese momento, supongamos, ¿no está este ejemplo? Ocurre el 1 de agosto del año 2014. Entonces esta persona tenía hasta el 2024 para demandar. Lo que le dice el legislador es no. Te voy a dar el mismo derecho que van a tener todas las personas que sufran este tipo de eventos a partir de la entrada de vigencia del código. Es decir, desde la entrada de vigencia del código, para esta persona que sufrió el oblito el 1 de agosto de 2014, va a tener los mismos 3 años que cualquier otra persona. Es decir, se le va a aplicar el plazo de la nueva ley. ¿Se entiende? ¿Sí? Está dentro de la vigencia del nuevo código. Sí. Le vamos a estar dando los mismos derechos a esta persona cuyo plazo de prescripción comenzó a correr con anterioridad
en base a una ley que tenía un término más extenso, lo que le voy a decir ante el acotamiento de la nueva ley es que le doy los mismos 3 años que le daría a cualquier persona para la cual, digamos, no entró a correr ese plazo de prescripción con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código. Nuevamente lo leo y tal vez se entiende mejor. Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Ese es el primer caso. Es el primer caso. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, es decir, si por esa ley anterior, si por el Código de Vélez, se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, que es lo que sucede, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contados del día de su vigencia, y sigue, y ahí aclara, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene la ley anterior. ¿Sí? Si concluye antes, La ley anterior. es la ley anterior. Pero si ese plazo excede el plazo de la prescripción que rige el nuevo código, Se aplica. aplica el nuevo. Exactamente. Ni perjudico a aquel para el cual, digamos, le empezó a correr el plazo antes, ni le doy mayores derechos que lo que tiene cualquier persona cuyo derecho se va a regir por la nueva ley. ¿Sí? Cuando habla de ese ejemplo, dijiste 1.8 del 14, ahí en la gráfica dice 1.8 del 10. Sí, el 1, 8, el 10 para dar otro ejemplo. Esta persona le empezó a regir el 1 del 8 del 10 sucedió el oblito. Entonces tenía tiempo hasta el 1 del 8, acá hay un error, del 20, ¿no? Del 10. Perdón, de acuerdo al Código de Vélez, está bien, de acuerdo al Código de Vélez a este señor le vencía el 1 del 8 del 20. Pero resulta que la nueva ley prevé un plazo de 3 años. Yo no le voy a dar a él un plazo mayor que el que le daría a la persona cuya gasa se le olvidaron en vez del 1 del 8 del 2010, se le olvidaron el 2 del 8 del 2015. Entonces le doy a esta persona, le voy a dar los mismos 3 años que le voy a dar a cualquier persona que... Recuerdo ¿Por el qué plazo en de el primer caso prescripción del en sí. 2006 sí se le dan los 10 Le años? achico el plazo de... No me queda. Porque no le vamos a extender por el término de 3 años, de tal modo que esta persona, por la entrada en vigencia de una nueva ley, en vez de darle 10 años para la prescripción, yo le vaya a dar, digamos, 10 más 11 años de prescripción, por el solo hecho que tuvo la suerte de que el oblito ocurriera antes. Le doy... La prescripción tiene que ocurrir antes de los 3 años, si el caso es anterior, a ver si entiendo bien. Si el caso es anterior a la entrada en vigencia del nuevo código, la prescripción debería ocurrir antes de los 3 años contados a partir de la entrada en vigencia. Así es. Así sería el tema. Pero sin embargo, si la persona ya venía con un cómputo propio de la ley con vigencia anterior, un cómputo que en este caso de ejemplo tenía 9 años, no es que le voy a quitar esos 9 años transcurridos, no es que le voy a decir, como ya pasaron los 3 años que fija la nueva ley, prescribió. Le sigo dando el mismo plazo. En síntesis, el espíritu es, si ya corrió la mayor parte de la prescripción en base a un sistema ya que no está vigente, le respeto ese plazo. Ahora bien, si todavía hay un plazo pendiente que es mayor al de la nueva ley, se aplica el de la nueva ley. Punto. Cuando es a veces difícil, pero cuando lean de nuevo la norma la van a entender. Pero básicamente hay una previsión con relación a este tema de la aplicación del nuevo derecho a situaciones preexistentes. ¿Cuál es una? ¿Cuál es? Yo estaba recordando que esto parece, a ver, una vieja jurisprudencia dice que, bueno, toda prescripción debe ser interpretada a veces, si bien es un derecho disponible, debe preferirse toda aquella interpretación que favorezca en el lugar la permanencia del derecho y no la Sí. aniquilación del derecho. Sí. Creo que está en esa inteligencia la cuestión, o sea, planteada. Sí, a partir. sí, con un límite que está dado por el hecho de que no implique esta interpretación restrictiva de la prescripción, el mejoramiento de un derecho que ni siquiera la parte tenía de no haber modificado la ley. ¿No? Bueno, la otra modificación sustancial en materia de unificación de las órbitas contractuales y extracontractuales es lo que llamamos extensión de la reparación. ¿Qué sucedía? De acuerdo al Código de Vélez, había una distinción, en el ámbito contractual solo se respondía por las consecuencias inmediatas cuando hubiese dolo, en el ámbito extracontractual incluso por las mediatas causadas con culpa o dolo, y por las casuales
digamos, si había dolo por parte de la gente. La verdad que, y puede haber mucha gente que no esté de acuerdo con mi interpretación, en la práctica, la determinación de qué es una consecuencia inmediata y una casual es absolutamente variable según el intérprete. O sea, para un juez, para uno es inmediata, para otro es la casual. Entonces, si nosotros pensamos realmente en qué dice la reforma es importante. La reforma dice lo siguiente: no se responde más por las consecuencias casuales en ninguna responsabilidad civil y siempre se responde por las consecuencias inmediatas y por las mediatas, sea la responsabilidad contractual o extracontractual, porque se unifican. En la práctica no creo que haya diferencias sustanciales por este tema de aplicación en la realidad. Sin embargo, y esto lo dicen los autores de la parte correspondiente, de las normas correspondientes a este tema, unificación de la responsabilidad civil o contractual y extracontractual no significa homogeneización. O sea, no es que a partir de ahora, como se unifica la responsabilidad contractual y extracontractual, no hay más contratos y no hay más ilícitos, no. Y de hecho, hay ciertas diferencias de tratamiento que son distintas a las de antes, que todavía hay dudas sobre cuál va a ser su implementación, pero que tal vez es interesante señalar, ya las voy a encontrar, pero básicamente se dice que en materia de incumplimiento contractual, cuando este incumplimiento es doloso, artículo 1728, en los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija tomando en cuenta estas circunstancias también al momento del incumplimiento. Esto quiere decir, si bien se unifican las responsabilidades, ahora aparece un distinto tratamiento a lo que es el incumplimiento contractual. Y veremos qué se ha querido decir, de una hipótesis, pero la verdad que no queda todo claro. Pareciera, la interpretación que yo le doy es, bueno, si uno realmente decide incumplir en un determinado momento, por ejemplo en una devaluación importante, entonces dice dolosamente, lo que es dolo obligacional, mejor no cumplo porque me conviene, entonces uno podría estar respondiendo no solo por las consecuencias previsibles cuando contrató, sino al momento del incumplimiento y agravarse ese incumplimiento. Pero en síntesis lo que estamos diciendo es, se unifican, pero no se homogeneizan, entonces sigue habiendo efectos diferenciados que en este caso son distintos a los que preveía el Código de Vélez-Arfield. Otro cambio importante. Se reconoce en la doctrina civil en la actualidad que la responsabilidad civil no solo mira hacia lo que son las consecuencias, es decir, la indemnización o la reparación, aunque sea lo más importante, aunque en la facultad de solo se estudie lo que son las reparaciones, las indemnizaciones, hay por lo menos otras dos funciones de la responsabilidad civil. Una es la función preventiva, que aparece muy regulada en el Código y en dos aspectos. El que más ha sido estudiado por la doctrina tiene que ver con algo que a ustedes les va a ser familiar, y son todas estas acciones preventivas reguladas de lo procesal que aparecen en el derecho ambiental, por ejemplo, ¿no? Las medidas de no innovar ambientales o las medidas autosatisfactivas, etcétera. ¿Qué sucede? Ahora están reguladas en el derecho de fondo. Se tutela una acción preventiva que no solo es procesal y que no solo tiene vigencia, por ejemplo, a nivel de la ciudad autónoma, sino en todo el país. O sea, la acción preventiva con determinados alcances es ahora parte del derecho de fondo. Y hay una norma que va a ser interesante ver qué alcances se le dan. Perdón, doctora, ¿dónde Sí. está regulada la función preventiva? 1708 funciones de responsabilidad y empieza la función preventiva en el artículo 1710, que tiene una norma muy extensa, que vamos a ver cómo funciona, que recae sobre toda persona un deber de evitar daños en cuanto de ella depende. O sea, vamos a ver y describe evitar daños no justificados, adoptar medidas para evitar esos daños, no agravar el daño. Vamos a ver si esto va a quedar, como dicen los franceses, pour la galerie, o si realmente esto va a tener consecuencias y realmente nosotros vamos a tener deberes de tapar un pozo, de asistir a un anciano, etcétera, en determinadas circunstancias cuando de nosotros depende y podremos ser incluso responsables si no cumplimos con este deber de prevención. Y después estaba la función disuasiva, que fue eliminada de la versión final del Código. La función disuasiva tenía que ver con lo que llamamos daño punitivo, que está regulado en el Código del Consumo, del consumidor, y que en realidad la eliminación de esa norma creo que fue en contra de quienes tuvieron voluntad de eliminarla, tal vez pensando en un impacto que podía tener en acciones de clase contra el Estado, etc. Pero era una norma que reacomodaba o regulaba el concepto de daño punitivo o de sanción pecuniaria disuasiva
de una manera mucho más razonable que aquella regulación que se observa en el derecho del consumidor en el Código, en la Ley 24.240. ¿Por qué? Porque la redacción que tiene esta norma en la Ley del Consumidor es extensísima, se le da una extensión que no tiene a nivel internacional. Si dice cualquier incumplimiento de determinadas circunstancias puede dar lugar a daño punitivo. Entonces nosotros tenemos una sentencia de Córdoba, yo siempre repito porque me impacta, donde una persona encontró un preservativo, una botella de gaseosa, y demandó por daño punitivo, porque la verdad que no le pasó nada, ni siquiera, no sé si la abrió o si la tomó, pero del asco que le dio, y le dieron 2 millones de pesos de reparación en primera instancia, y esto fue después reformado por la Cámara de Apelaciones, pero evidentemente el impacto social que pueden tener este tipo de sentencias es francamente disvalioso. Y lo que hacía el Código Civil en el anteproyecto en realidad era regular esta situación, colocar, si se quiere, en sus justos límites. Se hablaba de un incumplimiento doloso o que en el cual hubiera dolo tradicional o una intención o una actuación deliberada, desconsiderando los derechos del otro, y solo en ese caso podía consagrarse el daño punitivo, pero esto fue excluido de la redacción final de la ley. Bueno, como les decía, la prescripción opera a los 3 años, esto lo hemos visto, y mi intención hoy era, porque creo que tienen otros encuentros y había sido un pedido de Salvador, ¿qué impacto tiene la responsabilidad civil, por ejemplo, en el ámbito de la salud? ¿Qué reformas aparecen? Bueno, la responsabilidad de los profesionales en general, y a la médica en particular, artículo 1768, se aplican las reglas, las obligaciones de hacer. La responsabilidad sigue siendo esencialmente subjetiva, es decir, por culpa, y que en principio deberá ser probada por quien la alega, más allá de que si bien el Código de Vélez-Arfiel tiene normas procesales, el nuevo Código tiene inclusive más cantidad de normas procesales, y muchas tienen que ver con la carga de la prueba de la causalidad, carga de la prueba del factor de atribución, etc. Disposición o facultades del juez para disponer en el ámbito del juicio a quién se le va a imponer la carga de la prueba, pero como principio general es una responsabilidad subjetiva, la del médico, la del abogado, etc., que debe ser probada por quien alega tener un crédito contra el profesional. Sí, hay una norma en materia de cargas probatorias dinámicas. Y después está el tema de cómo se interpretan las cargas probatorias dinámicas, ¿no? Porque se escucha muy seguido decir que cargas probatorias dinámicas es que, esto sí lo dijo Peirano, prueba quien está en mejores condiciones de probar. Lo que no dijo Peirano, y viene diciendo mucha gente, y esto no necesariamente es así, es que siempre el profesional esté en mejores condiciones de probar. Porque no es lo misma la situación del médico que durmió al paciente, se olvidó la gasa y la historia clínica la tiene solo este equipo, que la situación del médico que es demandado al borde de la prescripción por una patología que tiene el paciente, cuando el paciente es el que reservó los estudios complementarios y el médico no tuvo acceso, por una historia clínica que no está en su poder. O sea, las situaciones pueden ser múltiples. Prueba quien está en mejores condiciones de probar, y esa persona y deberá determinar. Difícil obtención o de casi. Exacto. Y eso. Imposible para el reclamante. Exacto. Y eso va a ser, digamos, definido, o entiendo yo que quien está en mejores condiciones para probar depende de circunstancias que son propias del caso. Y lo que sí establece el nuevo código justamente establece facultades judiciales para disponer, ya iniciado el juicio, y esto algunos están diciendo, bueno, pero esto es inconstitucional, porque si a mí me dicen después de haberse trabado la litis que yo voy a tener la carga de la prueba, tal vez la estrategia defensiva hubiese sido otra, a lo cual ya se responde, bueno, entonces hay que hacer la estrategia defensiva, considerando el riesgo de que el juez diga que la carga probatoria está sobre las espaldas de cualquiera de las partes. Bueno, en principio general, la responsabilidad profesional es subjetiva, salvo que se comprometa un resultado concreto. Señor, vamos a ganar el juicio, o usted va a parecerse a, no sé, a tal modelo. Y la actividad en principio profesional no es riesgosa en los términos que imponen la responsabilidad objetiva, salvo que derive del vicio o riesgo de las cosas. Por ejemplo, en la actividad médica se deriva de la aplicación de un bisturí vicioso, etc., y podríamos pensar una responsabilidad que se salga de lo objetivo. Con respecto a los establecimientos de salud, no hay una norma específica, y esto responde a lo que sucede en la realidad, que diga si su responsabilidad es objetiva o subjetiva, pero sí hay varias normas que son de interés para entender cómo funciona esta responsabilidad. Por ejemplo, la responsabilidad de las personas jurídicas, o las personas jurídicas, de acuerdo a este artículo 1763, responden por daños de quienes las dirigen o administran. No se dice cuál es el factor de atribución en este caso. Otra situación que puede comprometer a los establecimientos de salud, como si consideráramos que son principales y responden por los hechos de sus dependientes, ahí sí se impone para ese tipo de responsabilidad en general una
un factor de atribución objetivo. Artículo 1753. Para quienes no están familiarizados con esto, la responsabilidad subjetiva en principio es una responsabilidad por culpa, que en principio también debe probar el acreedor. La responsabilidad objetiva es una responsabilidad presumida, donde no interesa el reproche de la conducta de la gente, no interesa el dolo o la culpa, sino que se presume esta responsabilidad y es el sindicado como responsable, es decir, el deudor, quien debe desvirtuar esa presunción mediante una prueba que es más difícil que probar la diligencia, que es la prueba de la causa ajena, es decir, el caso fortuito, la fuerza mayor o el hecho de la víctima para que el principal no responda por el hecho de su dependiente. Esto estaba en la doctrina mayoritaria, pero no era norma, no era ley en el Código de Vélez-Sarsfield. Estaba en el artículo 1113, primera parte. Después también se dice que como dueños o guardianes de cosas riesgosas o por actividades peligrosas, las entidades son responsables objetivamente, o sea que esto se aplica a cualquier tipo de entidad, pero también a los establecimientos de salud, si la cuestión sucediera como consecuencia del uso de una cosa viciosa riesgosa, hablábamos recién de un bisturí fallado, por ejemplo. Creo que ahí lo que se introdujo fue actividad peligrosa o riesgosa. Exactamente. No estaba antes. Exactamente. Se ha discutido mucho, incluso había una interpretación del artículo 1113, segunda parte, segundo párrafo, de decir la responsabilidad por el uso de cosas viciosas o riesgosas debía extenderse a las actividades peligrosas. Si yo hago turismo aventura, exploto una empresa que lleva a la gente a hacer rapel por los ríos, digamos, de la Patagonia y se corta la cinta, como ha pasado alguna vez, no, ahí no es buen ejemplo, pero digamos, la persona se cae, mejor dicho, por la pendiente, porque el camino era peligroso, y tal vez el camino en sí no puede ser definido como tal, porque no sé, no son era una cosa inerte, y tal vez se preguntaba la doctrina, bueno, ¿y puede ser de todos modos responsabilizado objetivamente el organizador de esta actividad porque la actividad en sí es peligrosa? Y no había consenso en la doctrina, y ahora es ley. La actividad peligrosa también puede generar responsabilidad objetiva. Y en general, ¿podemos decir que las instituciones médicas son responsables objetivas o subjetivamente de acuerdo a la ley? No. Podrá ser o no ser objetivo o subjetiva según las circunstancias. Por ejemplo, son responsables. No importa si objetivo o subjetivamente. No, pero son responsables en determinadas circunstancias. Justamente lo voy a explicar con un ejemplo esta pregunta. En lo que tiene que ver con infecciones intrahospitalarias hay dos posiciones muy firmes a nivel de nuestra Cámara Civil con respecto a si la responsabilidad es subjetiva o objetiva. Una parte, algunas salas de la Cámara dicen la responsabilidad institucional en estos casos es subjetiva. Es decir, yo tengo que probar, o a lo sumo podrá presumirse que la institución es responsable si no prueba que puso toda la diligencia para evitar la infección. Entonces, quienes adhieren a esta postura dicen hay que probar que aquí hubo una situación extraña, hay que probar que no se dio antibiótico-terapia antes de la cirugía o durante o después, hay que probar que no hay estándares adecuados de asepsia en los quirófanos, ¿sí? Y a lo sumo pueden decir, bueno, puede ser una culpa presumida, que pruebe el hospital todo esto, pero la responsabilidad es subjetiva. Y hay otra posición con respecto a esta misma temática que dice es objetiva. Si la persona salió infectada del hospital, yo presumo la responsabilidad. Y si el hospital se quiere liberar, tiene que demostrar, 1, el hecho de la víctima, por ejemplo, entró infectado. 2, el hecho de un tercero, por ejemplo, se infectó en el otro hospital, no en el mío. Y 3, el caso fortuito o fuerza mayor, que por ejemplo yo tenía una opinión con respecto al contagio de SIDA, que las limitaciones de la ciencia eran caso fortuito, y que opina que no, pero digamos, están las dos posiciones y yo creo que por eso no se ha pronunciado el legislador con respecto a si esta responsabilidad objetiva o subjetiva, porque están las dos posiciones en las concepciones de la doctrina de la jurisprudencia, no hay una definición y podrán suceder los dos tipos de cuestiones. Entonces, a esa pregunta tendría que contestar, sí, va a ser responsable la institución si se prueba la culpa médica, y como dice en la mayoría de los casos es mala praxis, la prueba de la culpa médica es demostrativa en infracción al deber de seguridad por la institución. Pero nuevamente tendremos que ver si ese deber de seguridad es subjetivo o objetivo. Sí. Si se prueba, el ejemplo es este, si se prueba que hubo un caso de mala praxis y el médico, no hubo un médico que intervino, intervinieron varios médicos, o intervino un solo médico y el médico no es demandado. ¿El sanatorio responde objetivamente por el dependiente en ese caso? Bueno, habrían distintos encuadres posibles. Normalmente, en mala praxis, en la ciudad autónoma, no se viene diciendo que la responsabilidad por mala praxis es de un principal por un hecho independiente. No es la doctrina que se aplica, se ve mucho en el interior, por ejemplo. Normalmente el razonamiento que se hace es decir, la culpa médica
la demostración de la culpa médica, esté o no demandado el médico. Pero, digamos, en principio, para develarla debería estar demandado porque tiene que poder ejercer su derecho de defensa. Pero la prueba de la culpa médica deviene patente la infracción al deber de seguridad institucional y, por lo tanto, la institución también es responsable. En el caso de una mala praxis que yo la llamo de puro acto médico, o sea, el médico erró en el diagnóstico, ¿sí? Si no se cita al médico y no se puede defender, es difícil que en todos los casos se llegue a esa conclusión de que la institución es responsable. Distinto es el caso donde la causa de la mala praxis es nuevamente, por ejemplo, una infección intrahospitalaria, una transfusión contaminada, etcétera, donde no hace falta la prueba de la culpa médica para que uno diga irresponsabilidad institucional. Pero linealmente, si no hubo posibilidad de definir un juicio, si el diagnóstico fue adecuado, concluir que existe responsabilidad institucional, esto es problemático. Lo que sí sigue estando presente, y ahora con un nuevo ingrediente, es que bueno, cualquiera de estas circunstancias, porque es una persona jurídica y la falla fue del administrador, o porque es un principal, por el hecho de que es un dependiente, por ejemplo, una enfermera que se cayó el paciente, o se cayó el familiar que venía a visitar, entonces se cayó porque el piso era resbaloso, y porque no secaron el piso, no advirtieron, o dueños y guardianes de cosas riesgosas, lo que dijimos el bisturí, o si es responsable de la institución por sus profesionales, lo que sí la responsabilidad frente a terceros, si se establece entre estos distintos sujetos, será solidaria o concurrente. No voy a entrar en esta discusión ahora porque los voy a volver locos si tenemos poco tiempo, pero sea la responsabilidad solidaria o concurrente, la responsabilidad concurrente ya estaba reconocida en la doctrina y ahora es ley, ahora se reconoce en el Código Civil Nuevo esta responsabilidad concurrente, pero en cualquiera de los dos casos se responde, o sea, cualquiera de las partes responde frente a la víctima por el todo, sin perjuicio de las acciones de regreso que tengan. Yo personalmente no estoy de acuerdo en esta consagración legal de las responsabilidades concurrentes, pero en la realidad, ¿qué significa? Solamente va a haber diferencias en casos de transacciones entre una y otra categoría o en casos de acciones de repetición. Es largo aclararlo, si nos quedan unos minutos si quieren algo digo, pero no sé si da el tiempo. Otro cambio muy importante es la ampliación de la legitimación activa en el caso de lo que ahora se llama daño extrapatrimonial y ya no más daño moral. En el Código Civil de Vélez Arfiel solo se podía reclamar por daño moral o solo podía reclamar el damnificado directo o en caso de su fallecimiento los herederos forzosos. Esto fue muy criticado, algunos decían que era inconstitucional, hubo sentencias de inconstitucionalidad, básicamente se amplió el catálogo de legitimados hacia lo que antes se llamaba la concubina y ahora se llama conviviente. Y hubo algunos casos donde se consagró un derecho de la novia, por ejemplo, o algunos otros, o se cuestionaba el caso de los hermanos. Pero concretamente lo que sucede en el nuevo código es que se ha ampliado el catálogo de legitimados, no absolutamente como si se tratara de un daño patrimonial, donde es más extensa la posibilidad de reclamar, sino a ciertos sujetos. ¿Qué es lo que dice ahora la ley? Artículo 1741. Si del hecho resulta la muerte del damnificado directo, o si éste sufre gran discapacidad, este es un punto relevante, porque hasta ahora, si un chico quedaba, por ejemplo, en estado vegetativo persistente, los padres, a pesar de tener que dedicar tal vez su vida a este joven, no podían reclamar en principio por daño moral porque había un límite legal si se concedía este tipo de indemnizaciones por vía de inconstitucionalidad de la norma del artículo 1078 del Código Civil. Pero entonces se amplía también, no solo si fallece la víctima, sino si sufre gran discapacidad, por ejemplo, un 100% de discapacidad, también tienen legitimación a título personal en esos casos, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con la víctima recibiendo trato familiar ostensible. O sea, pueden ser en principio los hijos de la pareja, digamos, del conviviente, una familia ensamblada, puede ser, quiero imaginar, están legitimadas las personas allegadas, convivientes, con trato familiar ostensible, y determinados parientes que ya no necesariamente deben ser forzosos, pero en realidad el concepto es el mismo, porque ascendientes, descendientes y cónyuges son los mismos, porque lo que se discutía antes era, a ver, ¿y qué pasa? ¿Esto se aplican las normas sucesorias? O sea, si hay hijos, los padres ya no están legitimados, y se decía no, ya en nuestro derecho, en el Código de Vélez Arfiel, no, pueden reclamar los padres también porque esto no está regido por el derecho sucesorio, sino que lo que se quiere aquí es que solamente determinadas personas demanden y los padres siguen teniendo el mismo derecho, no se rigen por las reglas del
del derecho sucesorio, pero ahora se amplía a los casos de gran discapacidad y también a personas convivientes con trato personal o familiar ostensible. Entonces, en síntesis, algunas diferencias sustanciales o reformas sustanciales con respecto a lo que dijimos antes. Se consagra un catálogo de derechos personalísimos, hay cambios relevantes en materia de comienzo o consideración jurídica del comienzo de la existencia de la persona humana y fin de la existencia de la persona humana en función del avance científico. Hay cambios en materia de capacidad de hecho, que se distingue sustancialmente de lo que es competencia o aptitud para las decisiones sobre el propio cuerpo y con diferencia de efectos. Y en lo que hace a responsabilidad civil, materia, la unificación de las órbitas contractual y extracontractual, el término de la prescripción y funciones de la responsabilidad civil como cuestiones nuevas, y en esencia creo que es eso. ¿Y que no hay más responsabilidad civil del Estado? No es que no hay más responsabilidad civil del Estado. Vieron, acá existió también una de estas batallas campales que nos solemos dar en Argentina. Para los civilistas esto es una cuestión absolutamente cuestionable, que el Estado, que puede dañar tanto como los particulares, se salga de las reglas del Código Civil y no deba el mismo tipo de reparaciones. Para los publicistas, para los autores de derecho administrativo, la barbaridad es más bien que, siendo las provincias preexistentes al Estado y reconociéndose su carácter autónomo y sus derechos a legislar sobre determinadas materias en la Constitución Nacional, pueden imponerse reglas de derecho privado a las provincias. Y que la idea es que la responsabilidad estatal sea regulada autónomamente por las distintas provincias. Después hay algunas cuestiones que, más allá de cualquier consideración, se pueden hacer, pero digamos, esta es la discusión. Lo que sí, como cuestión bien relevante, es que nosotros no teníamos regulación de la responsabilidad del Estado en el Código Civil de Beres-Arfield. Sí teníamos el artículo 1112 que regula la responsabilidad del funcionario público, que ahora no lo tenemos más. Pero no había una cláusula de cierre como la que hay ahora, diciendo que no se puede regir la responsabilidad del Estado por el Código Civil. Entonces no tenemos la jurisprudencia de la Corte y el problema es las provincias que no tengan una reglamentación sobre el tema. Este es, a mi criterio, uno de los problemas críticos, ¿no? Pero hay argumentos interesantes de ambos lados. ¿Alguna otra pregunta, comentario, reflexión? Bueno, las hemos hecho en el camino. La pregunta es si esta charla que hoy se dio acá pasa por... Está todo acá. ¿Vamos a tener acceso a todo? Yo le pongo a todo lo que dejo todo. Le pongo un cartelito, que lo único que digo es, primero, que esto lo hice a hoy. Mañana puedo pensar algo un poco distinto. Creo que lo que va a generar más lío, mi modo de ver. Segundo, perdón, que es apoyo a una clase. O sea, la verdad que hay cosas que, como esto es una síntesis, pueden no quedar claras. Y segundo, que lo pueden usar, nada más que citen la fuente, no me gusta cuando me encuentro con esto mismo, nombro de otro, nada más. Bueno, muchas gracias.